de las mentalidades de una colectividad nacional. Y en este sentido es interesante. El libro de Eric a mí me resultó muy ilustrador, porque además me movía de un lugar a otro, de un paciente a otro, de un tema a otro, y en todos ellos apuntando y señalando cómo nada es lo que simplemente parece, sino que es lo que hay atrás de la desigualdad. Y las reflexiones de Hugo me parecen muy sanas. Para mi gusto, falta quizá un poco decir, la lista de los culpables de que haya habido hospitales que no tenían techo y se inauguraron, la lista de las farmacéuticas que hicieron negocios turbios a diestra y siniestra en este país, la lista de los directores de hospitales que tenían una farmacia fuera de su hospital y que no permitían que los doctores recetaran, sino que recetaran para la farmacia, lo cual ya no solo era un fraude, sino un delito criminal. La lista de administradores que se robaron el dinero de sus hospitales alegremente. No hay reparación de daños si no hay justicia. Hay herida y hay que reparar daño. Yo también creo que el sistema de salud que tiene que surgir potenciado en el futuro mexicano tiene que surgir de una reparación de daño y de una limpieza del aparato. Sí, yo coincido totalmente en eso. La identificación de las personas responsables creo que es bastante clara, por lo menos en el nivel más general. Algunos incluso hasta se aparecieron durante la pandemia como expertas y expertos a dar soluciones y a dar fórmulas para resolver la epidemia en 8 semanas. Pero tenemos también digo, de las personas responsables de esto, que ahora se aparecen como expertas y expertos y desde algún rincón en Miami nos están recomendando qué debemos hacer. Pero una cosa que quisiera destacar en este sentido de mientras no limpiemos, mientras no resolvamos, no vamos a avanzar adelante, con lo cual coincido, es tener presente dos ideas que no son propias, las van a identificar, que dijo el propio presidente López Obrador cuando tomó posesión. Dos prioridades, dos elementos emblemáticos de este gobierno. Una que lo ha dicho una y otra vez, y esta mañana lo volvió a decir, es el tema de la corrupción. Y va a ir a Nueva York, a la plenaria de la ONU, del Consejo de Seguridad, y va a hablar de la corrupción. El estereotipo de la... Claro. Pero hay un aspecto que me gustaría comentar sobre el estereotipo, la visión común o relativamente simple de la corrupción, como un asunto relacionado con los gobiernos o con las personas funcionarias de gobiernos. No hay duda que hay innumerables conjuntos de personas corruptas en los distintos gobiernos de la historia de México y de muchos otros lugares. Pero a mí esta perspectiva me inquieta porque deja impune al sector extragobierno. Y lo que es muy claro es que en cualquier estructura de corrupción hay alguien que es partícipe al interior de un gobierno, nacional o estatal o municipal o local, pero hay alguien o muchos alguienes desde afuera que son los privados, son las entidades privadas, corporativas o locales, que les interesa corromper a los gobiernos. Si pensamos en los gobiernos como la representación de la sociedad, de acuerdo a los distintos modelos de gobierno, estos entes privados, estos intereses de grupo, de élite, están interesados en corromper al aparato de representación y de gestión de la vida pública. Entonces, en el fondo, hay un elemento que nos conecta con el segundo planteamiento al que me estoy refiriendo, que hizo el presidente López Obrador en su toma de posesión, ni más ni menos, que fue esta idea, que él además generosamente le da el crédito a quien se lo dijo, que fue un poblador de San Quintín, Baja California, que le dijo: hay que separar
el poder político del poder económico. Y por supuesto, porque separar el poder político del poder económico lo que implica es una defensa y una recuperación, una reconstrucción de lo público. Y la obligación no solo jurídica, sino moral, ética, social y política de un gobierno es proteger, defender y promover el interés público, no el interés privado. Entonces, creo que ahí están las claves de la reconstrucción. Conversando una vez con Andrés Manuel, él planteaba la teoría del perdón y decía, dejemos de lado los rencores, dejemos de lado los agravios, que haya reparación de injusticia. Y yo decía, y venganza. Y me miraba y decía, no, a ver, que haya reparación de injusticia, dejemos de lado, convirtamos en secundario. Y yo decía, siguiendo, bueno, al fin y al cabo yo soy un humilde escritor que escribió la biografía de Pancho Villa, y entonces decía, y venganza. Lo que quería decir en esta charla, que era más o menos con sentido del humor y que destacaba variaciones sobre un mismo tema, lo que quería decir es que si no sientas el ejemplo, si no creas una administración pública inmune al cañonazo de Obregón, Obregón en su día dijo que no había general que resistiera un cañonazo de 50,000 pesos, y nuestra generación respondió, a nosotros no hay cañonazo que nos pandee, los que no estamos a las ventas no nos pueden comprar, no hay dinero en el mundo para comprar. Y en ese sentido, el sentar el ejemplo de que la corrupción tiene castigo, de que el que esconde medicinas para lucrar en lo particular tiene castigo, va a ser perseguido por una sociedad que exige eliminación de agravio. Y eso está en el aire y creo que es un factor que tenemos que considerar. Nos alargaron el plazo, Eric, tenemos más tiempo. ¿Quieres abordar alguno de los temas o quieres contarnos hacia ahora cuál es tu siguiente libro? ¿O cuál fue la técnica, aunque ya lo contaste un poco, como fuiste armando 12 pacientes? Yo creo que este tema que estamos hablando hoy es probablemente al fondo lo más importante, porque cuando estamos hablando de los determinantes de salud, estamos hablando de la sociedad, la integridad de una sociedad. Podemos usar un vocabulario que hacer las cosas un poco más sencillas, pero a reforzar la sociedad mexicana y la sociedad al norte de Estados Unidos, que es bajo mucho estrés. Tenemos que reforzar las cosas básicas. Y Hugo dijo hace algunos minutos, y yo he reforzado, que la desigualdad que es aumentando es la causa de causas. Es importante, tenemos dos causas de causas. Un es el problema climático, probablemente número uno. Tenemos que confrontar esta día por día y realizar y establecer una organización, un país totalmente unificado por eso. Pero otro problema en las sociedades es gran desigualdad. Con esto es establecer grietas, profundas grietas en la sociedad, y es muy difícil para escapar porque es estructural. Personas no pueden individualmente escaparlo. Obviamente hay algunos héroes, etcétera, etcétera, pero tenemos que reformar la sociedad, transformarla. Es la única manera.